Hola, buenas tardes a todos. Muy contenta de abrir un nuevo espacio de reflexión sobre esta temática que nos toca en esta oportunidad, restauración del bosque nativo post-incendio. Esta propuesta surge dentro de nuestro programa de riesgos, donde abordamos el tema incendio. Lo abordamos desde la etapa de prevención, desarrollando desde nuestra dirección acciones que tienen que ver con la educación, sobre todo orientada a evitar que se produzcan estos siniestros, y en esta instancia vamos a trabajar las siguientes etapas de la prevención y de la emergencia que ya hemos pasado en el caso de los incendios que tuvimos la semana pasada, para entrar en una etapa que nos ocupa a todos, que tiene que ver con la reconstrucción del espacio que deja afectado el incendio. Es, es un conocimiento que vamos a compartir con ustedes a través de especialistas, como son el ingeniero forestal Ignacio Ibarra y la bióloga Cecilia Aynar. Cada uno desde su disciplina nos van a hacer un aporte para saber de qué se trata, saber cómo hacerlo, y también proyectar acciones a futuro, de manera que podamos entre todos, cada uno desde el lugar que le toca, contribuir a remediar el problema ambiental que han sufrido nuestras sierras en el último tiempo. Estoy en representación de la Dirección de Ambiente, Ejido y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, en representación del señor Intendente, quien está, Daniel Gómez Gesteira, quien está trabajando y apoyando todas estas acciones que tienen que ver con actuar frente a las situaciones de riesgo que nos afectan a todos. Así que agradecerles a ustedes que hayan manifestado este interés en participar, y estamos a disposición de ustedes para trabajar en forma conjunta en lo que haga falta. Así que ahora agradezco e invito a los disertantes a iniciar la presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, buenas tardes. Estoy haciendo hoy de coequiper con Nacho. Estamos muy sorprendidos por la cantidad de gente que se anotó para participar, y eso habla de que, tal como percibimos en la demanda por distintas vías, hay muchísimo interés y ganas de hacer algo para poder ayudar a la recuperación del bosque, ¿no? Voy a hacer una breve introducción y le doy la palabra a Nacho. Un poco el tono hacia donde quiere ir esta charla o este encuentro es llevar un poco de tranquilidad. Entonces, aprovechando esta imagen de un molle, al que tengo la suerte de poder abrazar bastante seguido, es tomar estas cualidades, ¿no?, metafóricas de alguna manera, de los árboles la paciencia, de las raíces la cooperación, y de las semillas entender el momento adecuado. Esto es un poco para traer un mensaje de calma y de tranquilidad en relación a la urgencia y a la necesidad de hacer cosas. El tema de los incendios nos tiene a todas las personas mal. Es algo muy intenso, nos tiene sensibilizados, más lo que venimos experimentando desde la pandemia y la cuarentena de tantos meses. Entonces hay muchísima movilización, hay mucha angustia, y hay mucha necesidad de salir a hacer rápido. En esa movilización que tenemos es importante detener un toque y hacer algunas cuestiones a conciencia y con criterios. Entonces la primera es en esta movilización que tenemos a nivel interno, personal y colectivo, es hacer consciente que estamos en una situación de urgencia ambiental. Que no solamente el emergente son los incendios, sino que es toda una situación socioambiental que se vive en la provincia, que es gravísima, ¿sí? Estamos hace rato en una mala situación y se agrava año a año.
hacen falta muchas voluntades para contener esta situación de urgencia, van a hacer falta muchas voluntades para poder implementar los planes de restauración para acompañar a que se recupere el bosque, pero también a la vida que depende del bosque. Entonces también vamos a hablar de la recuperación de los vínculos con los territorios. Y hay mucho para hacer, pero ese hacer tiene que ser de manera organizada y planificada. Estamos recibiendo muchas consultas movilizadas por una reacción impulsiva de salir a sembrar y salir a plantar, y esa impulsividad no ayuda para nada. Entonces, un mensaje que estamos dando todas las personas que nos dedicamos a esto, que estamos en los grupos técnicos, es frenar un poco esa ansiedad y esa compulsión por querer hacer, y tener en claro que no siempre hace falta reforestar. De hecho, la mayoría de las veces no hace falta reforestar, o no inmediatamente. Entonces, el primer mensaje, que lo vamos a resaltar varias veces a lo largo de esta charla, es no ponerse en marcha con un proyecto de salir a plantar ya, porque eso no es lo que hace falta. Lo que hace falta es acompañar la recuperación inicialmente pasiva del bosque, esto es que se recupere por procesos naturales, y a nivel humano y desde las acciones que hagamos, un poco la invitación es a trabajar desde un modo compasivo-activo, compasivo no desde una cuestión entendido como una lástima, sino como un acompañamiento con una escucha activa de qué necesidades hace falta resolver para apuntar nuestros esfuerzos hacia ahí. Y no trabajar desde un comportamiento compulsivo, porque eso nos complica en todos los aspectos. Hecha esta presentación y un poco comentando desde dónde viene planteada la charla y hacia dónde pretendemos que vaya, le voy a ceder la palabra a Nacho. Bueno, muchas gracias, Ceci. Justamente para organizarnos respecto a cómo llevar a cabo las acciones y cómo planificar en el fondo de manera adecuada nuestras acciones, requiere siempre un diagnóstico previo. Y es por eso que acá estoy mostrando dos imágenes. En el lado izquierdo muestro una imagen donde se marcan los sectores que se han quemado, donde han sufrido incendios, y también se marca en rojo las zonas que, según la ley de bosque nativo, corresponden a zonas mejor, muy bien conservadas, y también se ven en amarillo zonas de uso intermedio. Para dimensionar un poco el daño por esta región, acá tenemos un número de las hectáreas afectadas en las distintas zonas, que en su totalidad suman 42.000 hectáreas quemadas. El número es bastante impresionante pensando en que esto ha ocurrido durante los 2 últimos meses. Han habido distintos incendios en distintas zonas, y lo peor que vemos en este caso es cuando son reiterados. Todos sabemos que los incendios son originados en gran parte, si no el 99%, por acciones humanas. Entonces es importante que todo este efecto antrópico lo podamos de alguna manera mitigar, tratando de, sobre todo, prevenir estos incendios, para que no haya una ocurrencia que se repita, que sea reiterativo durante los años. Es por esto que es muy importante las medidas que se piden, sobre todo de prevención, de detección temprana, para que estas cosas no vuelvan a ocurrir durante los próximos años. Siguiente, por favor. El diagnóstico, entonces, cuando uno ve una imagen así de un bosque quemado, en realidad hay que entrar a mirarlo con otra lupa, con otra mirada, y ver realmente qué pasó acá. Qué tan fuerte, por ejemplo, fue la intensidad del fuego. Realmente, muchas veces tiene que ver con las condiciones del material combustible y también con las condiciones climáticas,
para determinar la intensidad del fuego. A veces un viento quizás más fuerte va a hacer que el fuego pase más rápido y por ende tenga un menor daño sobre la vegetación. Sin embargo, por más que estos incendios pasan, muchas de las especies nativas están adaptadas a estas condiciones de incendio y por ello tienen la capacidad de rebrotar. Uno ve todo esto quemado y cree que ha perdido todo, y realmente esto es un paisaje de un bosque vivo que muy probablemente va a poder tener la capacidad y la resiliencia de poder rebrotar y reincorporar el ecosistema, digamos. Muchas semillas tienen capacidad de mantener su latencia post-incendio y van a poder germinar en la temporada de lluvia, ¿no? Por eso es importante la observación de los ecosistemas, cada una de las regiones que han sido quemadas y ver el caso de cada localidad. Por eso también es importante los ecosistemas que no han sido quemados y que son vecinos a los sistemas afectados, porque eso nos va a dar una referencia de cómo era el ecosistema anterior y a qué punto deberíamos apuntar a llegar. Sin embargo, todas las acciones que vamos a llegar a hacer no van a ser en el corto plazo, sino que van a ser en el mediano y largo plazo en estos sectores quemados, porque como Cecilia decía anteriormente, en realidad muchas veces no es necesario reforestar. El bosque mismo tiene la capacidad de poder regenerarse. El problema es cuando estos nutrientes que almacenan en las raíces para rebrotar, las van gastando a medida que van ocurriendo incendios con demasiada periodicidad, ¿no? También es importante saber qué ocurre acá en estos sistemas, si existe ganadería o no, eso va a ser un factor determinante. Lo más importante en estos casos es conservar estos ecosistemas, que se mantengan, ni siquiera entrar, saber que no va a volver a haber incendios durante los próximos años y saber que se va a proteger de la ganadería. Siguiente, por favor. Bueno, algunas recomendaciones. Esto es una especie de resumen que me parece que está muy bien hecho por los expertos y técnicos que están en el tema, que a todo esto existe mucha gente que hace un trabajo muy bueno y muy comprometido en la región de Córdoba y nos están recomendando que, bueno, después de un fuego el monte sigue vivo y muchas plantas se van a recuperar. Es importante durante los primeros meses permitir la cicatrización natural del monte, evitando el pisoteo, invitando a entrar con vehículos, con personas, con caballos, con bicicleta a esos lugares. Tratar de cuidarlo, en el fondo, desde afuera, básicamente. Y lo que podemos hacer nosotros, en nuestras casas, por ejemplo, es muy importante controlar las especies exóticas, que capaz, como va a haber tanta oferta de frutos como pasa con el siempreverde o Crataegus, con nuestra temporada, y no va a haber tanta oferta en estas zonas quemadas de alimento para las aves, es muy probable que las aves vayan a comer esta especie exótica y después puedan diseminarlo en los lugares naturales. Entonces tratamos de evitarlo haciendo poda de nuestras especies exóticas los jardines. En estos mismos lugares donde se han quemado probablemente ya existían invasiones de especies exóticas y puede ser el momento propicio también para poder controlarlas, pero siempre con grupos bien organizados y capacitados para hacer esta entrada a estos lugares. Los árboles que quedan quemados y en pie muchas veces sirven como percha, donde las aves van a ir a esos lugares, van a defecar y van a en ese lugar dejar sus semillas, las semillas que han comido los alimentos. Por eso es muy importante. Y los árboles muertos son muy importantes en cuanto a la biodiversidad de los ecosistemas. Y la otra que podemos hacer muy fácil desde nuestras casas es cuidar las especies nativas o tener especies nativas en nuestros jardines, que de alguna manera sirvan como banco de semillas donde puedan venir las aves a alimentarse y llevarlos hacia los lugares más naturales que han sido degradados, por ejemplo. Siguiente, por favor. Entonces, pensando bien en la estrategia y cómo abordarlo, los técnicos han hecho un documento en cómo abordar esta forma de manejo, digamos, después post-incendio. Durante los primeros meses
Se recomienda controlar el ganado, que era lo que les contaba, evitar que el ganado transite por esa área. También se recomienda, sobre todo en las cuencas grandes, construir fajas de retención de suelo y agua. No olvidemos que cuando venga la temporada de lluvia, mucho material va a ser arrastrado, mucho suelo va a ser arrastrado. Entonces, cuando hay pendientes muy grandes, cuencas muy grandes, va a ser beneficioso colocar ramas de los árboles que están quemados, haciendo una especie de fajas perpendicular a la pendiente, para poder ir reteniendo un poco de este suelo que se vaya perdiendo, y además también en esos lugares se va a juntar mucha cantidad de semillas que va a hacer la recolonización de las especies nativas en esos lugares. Como les contaba, también controlar las especies exóticas invasoras, aprovechar de cortarlas, utilizar las especies herbáceas, que son las primeras en la asociación ecológica, las primeras que colonizan los ambientes disturbados por post-fuego, van a ser las especies herbáceas. Entonces, tratar de buscar enriquecer el banco de semillas de estas especies que nos ayudan de alguna manera a ir reteniendo el suelo y dando las características necesarias para que vayan colonizando el resto de las especies. Bien. Y por último, el control de buscar acciones estatales, gubernamentales que nos ayuden a la prevención de los incendios, porque es importante que no vayan a recurrir los incendios en estas zonas quemadas. Eso es lo fundamental, ¿no? Siguiente, por favor. Después de un año, recién nos dicen los expertos, después de un año vamos a seguir controlando las especies exóticas que existen en el lugar, sostener estas acciones. Por otro lado, cuidar las especies leñosas nativas que hayan podido rebrotar, evitar extraer los troncos muertos de los árboles y mantener las cargas ganaderas muy bajas, ¿no? Mantener también los árboles y arbustos quemados en pie, que favorecen la presencia de las aves, como les contaba. Y bueno, esas son como las condiciones más importantes a tener en cuenta. Siguiente, por favor. Es muy importante, si vamos a hacer campañas de colecta y cosecha de semillas, tener en consideración qué especies vamos a colectar y con qué objetivo, a qué lugar estamos enfocando, dónde vamos a ir a hacer la restauración para determinar qué especies vamos a colectar. Necesitamos especies pioneras, necesitamos especies que realmente busquen enriquecer a un ambiente que está disturbado, o necesitamos especies que les guste el fondo de quebrada o una ladera bien expuesta con exposición norte. Entonces todas esas condiciones son importantes, no es llegar y sacar cualquier semilla, y es importante determinar tampoco de saber bien los protocolos de colecta, de saber cómo colectar la semilla. Cuando queremos, por ejemplo, por poner un ejemplo, si queremos colectar molle, no vamos a colectar de un solo individuo, vamos a colectar de varios individuos para así obtener la biodiversidad de la especie. Además, vamos a registrar de dónde estamos colectando el árbol madre por si en el futuro necesitamos tener ese dato. Y siempre considerando algunos protocolos como no sacar demasiado porcentaje de semillas de un solo individuo. Hay varias consignas por lo cual nosotros de la Dirección de Ambiente vamos seguramente llamar a acciones de colecta de semillas durante la temporada, que es más bien primavera-verano, más bien verano, lo fuerte, y ahí vamos a hacer, esperamos si la pandemia nos permite, ya poder reunirnos en lugares abiertos para poder hacer en grupos quizás de a 10 colectas de semillas. Es importante saber dónde uno se dirige a colectarla y de qué manera. Siguiente, por favor. Luego de haber decidido o pensado de haber colectado las semillas, es importante cómo los vamos a acondicionar y conservar. Muchas especies de las especies nativas, como acá tenemos en la imagen izquierda, semillas de quebracho blanco, pueden perder su poder de germinación en el tiempo. Por eso es importante procesarla y almacenarla bien etiquetada. Y si uno no tiene las condiciones para poder almacenarlas bien,
se recomienda no dejarla demasiado tiempo desde que uno las cosecha al momento de sembrar, digamos. Tratar de no dejar pasar demasiado tiempo porque se pierde el poder germinativo de muchas semillas. Entonces, por eso es importante tener en consideración esas características de qué especie estamos cosechando, si tiene un fruto carnoso, por ejemplo, como el tala, o poder retirarle el fruto para poder dejar solo la semilla para ser almacenada, ¿no? Hay varios protocolos de cómo almacenar y acondicionar la semilla que nosotros hemos ido haciendo algunos cursos de capacitación y los vamos a seguir haciendo, así que en ese sentido podemos guiar a los grupos interesados en estas tareas, pero hay que tener en consideración que es importante saber cuáles son los protocolos, digamos. Siguiente, por favor. Una vez que ya tenemos, digamos, ya tenemos claro las plantas, las semillas, hay que saber dónde, como le decía, saber para dónde vamos a intervenir, dónde vamos a ir. Muchas veces si vamos a ir a lugares difíciles de acceder, es necesario hacer caminatas largas con mochila, y por lo cual se requiere un plantín adecuado. Acá le estamos poniendo dos imágenes a la derecha de plantines. Uno que está hecho en el clásico tubo forestal, que es muy cómodo para poder transportarlo en las mochilas, y otro que también muy clásico, utilizado por mucha gente, que es el reciclado de botella. Como verán, en el reciclado de botella es mucho menos óptimo el traslado de envases muy grandes. Es muy difícil, mucho esfuerzo a veces llegar a poder transportar este tipo de envases y tanta tierra en el fondo a lugares difíciles, agrestes de llegar. Entonces, también es muy importante tener en claro cómo vamos a transportarlo, cómo va a ser la forma de producir, qué tamaño de planta estamos pensando llevar, qué tipo de sustratos vamos a ocupar para alivianar quizás la carga del plantín una vez que tengamos que transportarlo. Son consideraciones que hay que tener en cuenta también en este proceso, ¿no? Siguiente, por favor. Y es muy importante producir plantines nativos de calidad, ¿no? Yo acá estoy poniendo imágenes del vivero de la Municipalidad de Villa Carlos Paz, donde hemos llevado ya una experiencia de un par de años produciendo plantas nativas y utilizando como un vivero educativo, ¿no? Y básicamente lo que quiero mostrar acá es que no se requiere demasiada estructura ni demasiados medios para producir plantas nativas. En este caso yo solamente estoy utilizando un sombreadero, no utilizo un invernadero porque muchas de las especies nativas están adaptadas a las condiciones de frío. No, es que no me dan Lucotti. Te decía que es lo mismo que pasó cuando a mí me había hecho quilombo Osvaldo, que después estaban recagados, tenían miedo de que yo denunciara con la municipalidad. Una planta que pueda crecer bien, con buenas condiciones de lluvia. En esto estoy creando como una condición parecida a lo que hubiera en el sotobosque. La media sombra da un poco de entrada de luz, pero también da protección. Y como verán, con el trabajo de mesadas, buscando una buena cantidad de sustrato, alivianando para producir una planta de forma rápida, y es esencial tener un sustrato liviano que ayude al desarrollo radicular, porque como sabrán, muchas de las especies nativas de acá de la región, al tener que pasar por un periodo seco durante la temporada del año, apuestan primero al desarrollo radicular para asegurarse la obtención del agua más que el desarrollo aéreo. Entonces, si trabajamos con un buen sustrato alivianado que contenga o compost, o alguna especie de mantillo, algo que aliviane un poco el suelo, vamos a propiciar el desarrollo radicular y por ende vamos a tener una mejor calidad de planta. La planta tiene que tener un equilibrio entre el desarrollo subterráneo y aéreo para llevar a terreno, para que no esté descompensada cuando se plante. Justamente muchas veces pasa en los viveros que se tiene una planta muy grande en una maceta muy pequeña, y esa planta es una planta que va a estar descompensada, que quizá va a tener mucha evaporación a través de su hoja y poca posibilidad de captación de agua a través de las raíces. Entonces, también es importante ese balance
en el desarrollo del plantín que vamos a llevar a terreno. Siguiente, por favor. Bueno, algunas de las especies herbáceas son las primeras que colonizan los ambientes disturbados, como decíamos, y preparan la cancha, si se quiere decir, para las siguientes especies que vienen en la sucesión ecológica. Acá el suico, que se ve como ha rebrotado, en la imagen izquierda tiene en el fondo un árbol quemado, porque ha sido una zona que ha sufrido incendios, y cómo ha empezado a rebrotar y colonizar estos ambientes post-incendio el suico, una especie nativa muy bonita, ornamental también por su flor. Se ve cómo puede ser importante utilizar estas especies. Cuando estamos pensando en reforestar, estamos pensando también en la incorporación de este tipo de especies. Siguiente, por favor. Otra especie herbácea que aparece mucho post-incendio en la sierra es el penacho blanco, que es esta especie de pasto poácea que crece en la sierra, muy ornamental, muy bonito y que ayuda mucho a poder recolonizar el suelo y dejarlo para que no esté descubierto. Hace un trabajo bastante bueno en ese sentido y es una especie nativa de nuestras sierras, por lo cual también es una buena especie para empezar con este tema de la sucesión, digamos, post-incendio. Siguiente, por favor. Otra especie herbácea que aparece mucho post-incendio es el pasto rosado, que es una especie exótica invasora que proviene de África y que justamente tiene un alto grado de peligro debido a su gran inflamabilidad. En algunos estudios se ha visto que las zonas de pastizales también representan un alto riesgo de incendio, por lo cual es importante tratar de evitar estas especies que son aún más riesgosas y además son muy invasoras, muy agresivas respecto a las especies nativas, por lo cual tenerla en consideración. Tiene este penacho medio dorado que puede ser muy llamativo, pero en realidad esconde detrás este riesgo asociado. Siguiente, por favor. La idea es poder darle un poco de una idea de las especies que vienen en la sucesión post-incendio para tenerlas en consideración. A mí me parece importante saber qué especies corresponden a la sierra y cuáles de manera natural deberían colonizarla. No es cosa de traer especies, yo creo, de Misiones o de otras regiones para revegetar todo, sino que hay que tener una mirada más bien de cómo están compuestos nuestros ecosistemas para poder tratar de recobrarlos si es que ellos mismos no tienen la capacidad de resiliencia, pero como comenzamos la presentación, en realidad los ecosistemas nativos tienen esa capacidad de resiliencia de poder recomponerse ellos mismos. Bueno, una especie pionera por excelencia, y nodriza también, el espinillo. Tiene esta característica hermosa de una flor amarilla muy llamativa y aromática, y de poder ocupar este individuo como una de las primeras especies leñosas en la sucesión ecológica de recolonizar ambientes muy disturbados. Por lo general, cuando uno ve campos que están repletos de espinillos, es que tuvieron un disturbio grande en el pasado y que se está recobrando ese ecosistema. Una especie que tiene una espina grande que va a proteger a lo que crezca debajo, va a ser muy llamativa para las aves que van a también venir a posarse y van a defecar. Es una leguminosa que mejora el suelo y bajo del dosel de esta planta van a haber condiciones microclimáticas que van a propiciar que se establezcan otras especies secundarias. Por eso es tan importante el espinillo. Siguiente, por favor. Bueno, algunas de las especies dominantes de estas sierras y de estas cuencas es el molle de beber, una especie que también aguanta bastante las condiciones post-incendio, tiene capacidad de volver y rebrotar, una especie muy bonita que está muy presente en las cabeceras de cuencas, que ayudan bastante en el sentido de retención de suelo y en el balance hídrico, y una especie que también es muy emblemática porque tiene una hoja brillante al sol, con una nervadura marcada, que
que la verdad que la hace ser muy llamativa y tiene estas características ecológicas que la hacen también muy importante como en los ecosistemas. Siguiente, por favor. Con esto es la idea de dar un pantallazo, ¿cuál realmente son las especies que uno debería saber que componen estos ecosistemas y que son importantes y que se van a rebrotar por ellas mismas, ¿no? Que van a tener la capacidad de resiliencia, como les decía. Bueno, esta es el tala, que también tiene una buena capacidad de rebrote, y es muy llamativo sobre todo para las aves, por este fruto carnoso, una drupa amarilla, anaranjada, muy llamativa en verano, que es un muy buen alimento para las aves. Entrega mucha oferta, digamos, alimenticia, y justamente va a ser muy bueno que las aves puedan dispersar este fruto para que pueda ir dispersándose esta especie en los ambientes disturbados. Siguiente, por favor. El coco, una especie más bien pensando en el enriquecimiento, cuando ya el monte post-incendio, post-degradación se está recuperando, esta quizás es una especie que vamos a tener que ayudarla a incorporarla. Componen parte de la biodiversidad y tienen su rol importante, sobre todo en las cabeceras de cuenca, pero es muy susceptible a los incendios, temporadas de sequía, por ende son las que son más dañadas post-incendio y capaz que son los individuos que vamos a tener que ir pensando en producir para más adelante cuando queramos ir enriqueciendo el monte que se ha visto degradado, ¿no? Siguiente, por favor. Y como una propuesta concreta, pensando un poco en cómo focalizar todas estas intenciones y estas ganas y esta urgencia que nos moviliza a todos de hacer algo respecto a lo que se ha quemado, pensamos desde la Dirección de Ambiente, junto con el proyecto de TEM, en acciones que podrían hacerse y que ya se están haciendo, que también se podrían sumar a lo que se está haciendo, dentro del área protegida municipal con la cual que contamos, que tiene 2.200 hectáreas, y que en su zona más del norte, que se ve acá, que sería como la zona que va hacia Cosquín por la variante Costa Azul, ha sufrido reiterados incendios en el pasado, no en este año por suerte, pero sí en los años anteriores, y donde se está recuperando lentamente el monte, y sí existe la posibilidad de poder entrar en este lugar, que ya sabemos que se va a conservar, que tiene un plan de manejo, y que no va a tener otros usos o otros fines. Sería un lugar perfecto como para canalizar, digamos, la energía y ganas que tenemos de ayudar. Además, pensando en realidad entre todos, que las exposiciones y las características de la sierra donde se encuentra esta área protegida es muy parecida a la zona norte donde se han quemado grandes hectáreas de monte. Entonces, todo lo que se puede hacer en este lugar, mejorando esta zona, va de alguna manera a servir para mejorar la zona más al norte. De alguna manera va a servir como un corredor de vegetación y biodiversidad. Y como ya los incendios han sido en el pasado, no vamos a tener problemas para poder entrar y trabajar en esta área. Esto es lo que se recomienda, que los expertos recomiendan. Entonces, yo veo eso como una gran oportunidad para poder canalizar nuestros esfuerzos, y después les vamos a ir contando. Al final de la charla ustedes pueden llenar un formulario y donde se van a preguntar algunas alternativas de cómo podrían o quisieran ustedes accionar, y esa alternativa vamos a tratar de canalizarla de alguna manera dentro del área protegida. Así que bueno, por ahí mi parte, y doy pie para que continúe esta charla Cecilia. Gracias, Nacho. Yo voy a completar un poquito y resaltar algunos conceptos que ya han sido dichos. Esta imagen que estoy mostrando en pantalla está tomada de un trabajo que está citado acá, lo pueden buscar por internet. Es un trabajo nuevo donde se expone un modelo de inflamabilidad. Esto es muy interesante porque, ¿qué se está viendo? Digamos? Que una vez que se quema el bosque, empieza espontáneamente una recuperación, digamos, el bosque naturalmente tiene esa resiliencia, esa capacidad de recuperarse, pero
durante esos primeros años donde el estrato herbáceo es mucho y falta sombra porque los árboles todavía no se terminan de recuperar, es un momento donde el bosque tiene una capacidad de inflamabilidad alta. Esa capacidad de inflamabilidad se va perdiendo a medida que se cierra el dosel arbóreo, o sea, a medida que los árboles logran densificar de nuevo. Ese ciclo lleva unas cuantas décadas. Entonces, mientras el bosque está en el estado donde el dosel todavía está abierto, lo que se llaman como los bosques ralos, o los matorrales, está en estado de alta inflamabilidad. Si vuelven a aparecer incendios en ese estado, ese ciclo se va nutriendo y se van volviendo lugares cada vez más inflamables. Entonces, esto que decíamos que no hay que intervenir de manera urgente en reforestar las áreas incendiadas, es como la primera recomendación por ahora, pero sí pensar en la restauración y acompañar los procesos de densificación del dosel y de cerramiento del bosque para bajar la inflamabilidad. Siempre esto pensando desde el punto de vista del fuego. Entonces es muy importante mantener las alertas, las vigilancias y los planes de acompañamiento de la recuperación del bosque para que no tengamos los incendios recurrentes cada 4, 5, 6 años. Necesitamos que si pudieran pasar por lo menos un par de décadas antes de que los lugares vuelvan a tener la recurrencia de incendios. En nuestro sistema de bosque nativo, el incendio es un componente histórico natural. Lo que no es natural es la alta frecuencia de incendios, esta reincidencia en años bastante consecutivos o próximos en el tiempo. Esto va generando un ciclo de degradación y, como dije, de inflamabilidad. En este otro gráfico lo que se muestra es cómo incide, digamos, el régimen de fuego. Por un lado hay una esfera interna del ecosistema que tiene que ver con sus componentes, que son las especies, las interacciones entre las especies, la estructura de vegetación, o sea, si tiene todos los estratos, árboles, arbustos y pastizales, o si está faltando algún estrato o está en malas condiciones. Y por otro lado están las reacciones o las respuestas que tiene ese ecosistema en relación a presiones externas, lo que se llama la esfera externa, que están, digamos, como factores importantes. El pastoreo, la historia de uso, por ejemplo, la tala de los bosques, el clima y las invasiones biológicas. Esto que decía Nacho de las especies exóticas invasoras que pueden instalarse en las áreas quemadas o proliferar sobre el bosque. Entonces, teniendo en cuenta este gráfico, la pregunta frente a queremos hacer algo es, bueno, ¿dónde podemos actuar en este esquema? Entonces, sabemos que la recuperación del bosque espontáneamente ocurre. Las principales amenazas las tenemos acá, en las invasiones de exóticas, en el sobrepastoreo y en una intensidad de uso que desgaste el bosque. El clima no lo podemos controlar. O sea que nuestras acciones pueden estar orientadas a acompañar la recuperación del bosque, no necesariamente necesitamos intervenir forestando acá. De hecho, hay muchos estudios que documentan que la instalación de plantas en tiempos próximos a haber pasado el incendio no tienen una buena supervivencia. Sí podemos tener mucha actividad en trabajar a partir de estos factores externos. Y principalmente vamos a remarcar el de invasiones biológicas porque es el que podamos tener más a mano para trabajar. ¿Por qué? Tenemos el bosque ahora en una situación de altísima vulnerabilidad donde no tiene cobertura vegetal y las posibilidades de instalación de especies exóticas es muy alto porque hay espacio disponible y hay nutriente disponible. Entonces, desde los espacios urbanos tenemos que evitar, con todos los medios que estén a nuestro alcance, que haya la dispersión de especies exóticas invasoras, eso quiere decir esta sigla, hacia los territorios silvestres. Los pájaros son uno de los principales dispersores de las especies exóticas invasoras, entonces tenemos que tener cuidado de no tener oferta de frutos, ¿sí? En relación a los pájaros, también una de las recomendaciones que ha dado la Fundación Mil Aves es no poner bebederos ni darles de comer. Los pájaros se van a saber reubicar. Lo que sí tenemos que tener cuidado es que no vengan a alimentarse
de siempreverdes, de crato, de piracanta. Digamos, tenemos que tener cuidado de no tener oferta de fruto de especie exótica invasora para que dispersen. Voy a aclarar cuáles son las especies exóticas invasoras. Las que tenemos que evitar dentro del grupo de exóticas principalmente son estas, las invasoras. Esta es la página del Sistema Nacional donde se puede chequear la lista de las especies que están citadas como invasoras. Y algunas muy conocidas y que podamos tener a mano y que podamos llegar a confundir, que son el siempreverde, la ligustrina, el crato, el cotoneaster, todo lo que tenga frutito rojo en este momento no es nuestro, ¿no? Salvo el peje. La zarzamora, la acacia blanca, la acacia negra, el paraíso, la retama, la madreselva, el olmo, el fresno, son un montón. Entonces, tenemos que tener un especial cuidado en que estas especies exóticas invasoras no se dispersen desde las ciudades y desde los pueblos, desde los cercos rurales o arbolados hacia el bosque. Y voy a resaltar también cuáles son las nativas y cuáles son las que corresponden utilizar. La definición de especies nativas está asociada a una ecorregión, y son las que crecían espontáneamente en esa ecorregión antes de la llegada de la colonización española. Pero corresponde trabajar con un ajuste de la distribución local. Entonces, este es el mapa de las ecorregiones. Por ejemplo, esta que está pintada de marroncito es toda la zona chaqueña. Pero si ustedes ven a lo largo del país, es muy distinta la condición que podemos encontrar en las sierras de Córdoba, en la zona detrás de la sierra, o en Formosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, corresponde la misma ecorregión porque hay características biológicas, físicas y climáticas y geológicas de gran escala que hace que se unan. A nivel local existe mucha heterogeneidad, y de hecho en la Sierra de Córdoba, si nosotros cortamos Córdoba en este sentido, de oeste a este, tenemos un gradiente de altitud. Este es un esquema por la sierra, digamos, ¿no? Entonces, hay distinta vegetación del lado oeste que del lado este de las sierras, y hay distinta vegetación en los pisos altos, en los pisos medios y en los pisos bajos. El bosque del piedemonte es distinto al bosque del llano. Entonces, nosotros tenemos que tener claro en nuestras estrategias, si que estamos queriendo hacer una reforestación asistiendo a una restauración, dónde vamos a querer plantar, para saber cuál es el espectro de especies que corresponde a la zona, pero además vamos a tener que hacer un ajuste de localía. Esto es conocer el territorio, conocerlo a partir de andarlo, de recoger información, de trabajar con fotos previas, de hablar con lugareños, para que podamos hacer una reconstrucción de ese hábitat modelo al cual nos estamos queriendo aproximar. En este trabajo que está acá, hay mucha información acerca de cuáles son las especies que corresponden al bosque del Chaco serrano. ¿A qué voy con esto? A que, por ejemplo, de las consultas que estamos recibiendo, gente que nos dice, voy a hacer ceibo, ¿dónde lo voy a poder plantar? Bueno, ceibo no corresponde al espectro de especies. No corresponde ceibo, lapacho, no corresponde jacaranda. Si vamos a producir especies del bosque de llano, ¿sí? Lo que sería, por ejemplo, la manchita esta amarilla, el espinal, como puede ser una dominancia de algarrobos, de chañares, esas especies no las vamos a plantar en las sierras vamos a plantar las que correspondan al estrato, si es de bosque o es de arbustal o es de pastizal. Entonces, no vamos a trabajar, aunque sean nativas, cualquier especie en cualquier lugar. Esto es muy importante que quede claro. ¿Qué cosas no se recomiendan? No se recomienda trabajar sin un diagnóstico situado. El diagnóstico situado es esto de conocer el territorio donde se va a intervenir. Y no se recomienda trabajar sin planificaciones. Entonces, resalto, estas inquietudes con muy buenas intenciones, y está genial que podamos organizar, ¿sí? Es esa necesidad de hacer. Pero trabajar sin diagnóstico situado y sin planificación no se recomienda. Tampoco se recomienda sembrar con especies exóticas en áreas de restauración, ni hacer siembra con especies exóticas o especies que siendo nativas no correspondan a la localía. No se recomienda que se dejen semillar e instalar especies exóticas invasoras, que es lo que decíamos recién. Esto es, si tienen en su casa o en sus alrededores siempreverde, crato,
poden la fruta, no dejen que haya fruta disponible. No hay que pisotear, ni ingresar con moto, ni con caballo, ni con cuadri, ni con moto, ni con bici, ni corriendo a las zonas que están recientemente quemadas. No hay que hacer una carga de ganado excesiva en las áreas que están en recuperación. Sabemos que es muy difícil que la gente que tiene ganadería de subsistencia pueda tener por demasiado tiempo el ganado confinado en parcelas pequeñas y con alimentación asistida. Entonces hay que hacer mucho esfuerzo en ayudar que eso sí ocurra y en trabajar planes de gestión del ganado para que no se carguen las áreas. Estoy hablando de áreas que se están recuperando, es decir, que han tenido incendios en los últimos 5 años. Entonces hay que ser consciente de que hay que generar un proceso de acompañamiento de las economías regionales. No se recomienda desperdiciar semillas nativas. Quienes trabajamos en la cuestión de colecta y conservación, sabemos el esfuerzo que es generar colecta de semilla nativa. Hay que ir al campo, hay que hacer la selección, hay que procesar la semilla y hay que conservarla. Entonces, desperdiciar semilla es una muy mala práctica. Entonces, esa idea de salir a comprar lo que sea para revolearlas cuando voy por la sierra, no se recomienda. No se recomienda tirar cualquier especie en cualquier lado, no están recomendadas las bolitas de arcilla. Si bien hay gente que las defiende y que dicen que sí funcionan, la experiencia que tenemos desde los grupos técnicos es que no hay buenos resultados con la bolita de arcilla. De hecho, prácticamente no hay monitoreos, o sea que es algo que se tira con total buena intención, pero nadie sabe a ciencia cierta si resultan o no resultan, y los monitoreos que hemos logrado hacer a pequeña escala no resultan, ¿sí? No es una técnica adaptada a nuestras especies y a nuestro clima. Tampoco se recomienda ponerse a cultivar plantas si no saben a dónde se van a plantar, porque entonces a lo mejor cultivan algo con una tecnología que después no sirve, ¿sí? Utilizan macetas de botella, o utilizan sustratos pesados, o especies que no corresponden a los lugares donde se van a plantar. Entonces después muchas veces recibimos, no sería el llamado, pero bueno, el ofrecimiento de gente que tiene un montón de plantas que se están pasando de tiempo de cultivo y que no sabe dónde plantarlas, y tenemos que empezar a hacer malabares y gestión para poder ubicar esas plantas. Entonces lo primero es saber dónde, después qué y después cómo. No se recomienda plantar especies que no correspondan a la vegetación local, ¿sí? Entonces esto de plantar árboles de llano en ladera y viceversa no va. No es recomendable reducir la diversidad en la acción de plantar. Estamos muchas veces asistiendo a algarrobizaciones. El algarrobo es fácil de conseguir las semillas, germina muy bien, es fácil de cultivar en vivero y tiene una instalación a campo bastante alta, con una buena supervivencia. Entonces hay una tendencia a responder con algarrobo a toda la demanda de forestación, y esto es un error, ¿sí? Entonces tenemos que mantener diversidad en las forestaciones, diversidad de especies y diversidad de estratos. No podemos trabajar con un solo estrato, mucho menos acotarse a un solo grupo de especies o a una especie. No se recomienda usar semillas o traer plantas que vengan de otras regiones. Esto que decía, si bien el Chaco es una mancha, la ecorregión del Chaco muy grande en el país, tiene muchísima heterogeneidad interior. Entonces, que las semillas o las plantas vengan muy del norte del país, muy del este del país, para nosotros que estamos en el centro, no sería una práctica recomendada. Tampoco está bueno olvidarse, ¿sí? Entonces, olvidarse de que estamos en un momento de urgencia. No está bueno olvidarse de la gente que vive en el monte y del monte. No está bueno olvidarse de los bichos, de las plantas, de que va a haber movimiento de animales buscando refugio, de que tenemos que hacer una contención del suelo, de que se va a generar un impacto del fuego en el agua, de que estamos haciendo un ciclo de contaminación del aire porque estamos perdiendo sumideros de carbono, estamos haciendo emisiones de dióxido de carbono, o sea que el impacto en cambio climático existe. Y tampoco nos olvidemos de cómo estamos llegando a esta situación de emergencia. Cuando empecé en las primeras diapositivas hablaba de tomar conciencia profunda, ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos hasta esto? No es una situación de sequía, ni de que este año hay demasiado pasto seco. Esto es una forma de habitar el territorio y
tenemos que ser conscientes para generar un cambio a partir de eso. ¿Qué es lo urgente? Evitar nuevos focos de incendio. Seguimos estando en temporada de riesgo de incendio, entonces tenemos que estar súper alertas en que no vuelvan a ocurrir incendios. Tenemos que agradecer muchísimo a todas las personas que han estado participando en la contención del fuego, que han estado participando en la contención de la gente, de los animales. Este año hay muchísima movida veterinaria para ayudar a los animales que se han quemado, a la gente que está trabajando en las logísticas, coordinando esfuerzos, acompañando a las personas. Es urgente evitar el pisoteo, entonces los equipos que están trabajando en los diagnósticos son equipos pequeños. Se trabaja mucho también a partir de imágenes satelitales, entonces la colaboración en terreno no son en equipos grandes. Hay que evitar el ingreso de ganado, esto implica tener sistemas de contención de la gente que está haciendo ganadería de subsistencia. Tenemos que demandar tener políticas públicas adecuadas, socioambientales, y que se cumplan, porque tenemos muchas leyes que están buenas, pero hay un sistema de incumplimiento sistemático. Tenemos que llevar calma y calmar las acciones impulsivas, y esto de tomar conciencia cómo es que llegamos hasta esto. ¿Qué se puede empezar a poner en marcha? Estas ganas de hacer. Podar las exóticas invasoras que tengamos a mano para que no haya semilla disponible. Tenemos que aprovechar todas las instancias de plantación de nativas que tengamos en casa, en la ciudad. Esto por un lado va a hacer que tengamos plantas instaladas en lugares cuidados, va a generar corredores ecológicos idealmente, y va a permitir que después tengamos cosecha de semilla también a mano, y que no tengamos que ir siempre al bosque a colectar. Tenemos que organizar los grupos para hacer contención de suelos, esto que explicaba Nacho, de tener fajas, ¿sí? Son como micropirquitas, microdiques, que se pueden hacer con la madera que está quemada en el suelo, o con piedras, tratando de reducir al mínimo el impacto del movimiento del suelo, pero eso lo que va a ayudar es a contener situaciones de erosión. El nuclearse, organizarse, estar en grupos que estén conectados, esa es una de las cosas urgentes para hacer y que se puede ir haciendo. Investigar sobre el bosque, investigar sobre las especies, qué había en los lugares que tenemos cerca o que tenemos posibilidades de intervenir. Generar procesos de diagnóstico, somos muchas las personas que estamos trabajando en eso, y trabajando en activar sistemas de capacitación, instancias de capacitación gratuitas. Hacer las planificaciones, hacer planificaciones que sean integradas y con etapas, para que se pueda trabajar programáticamente. Articular los actores a nivel de territorio. También se puede hacer compost, porque cuando haya que activar los cultivos, está bueno tener tierra con materia orgánica que sea de buena calidad, para no tener que estar haciendo extracción de las áreas naturales. Juntar envases que sirvan, esto sería este tipo de envases, no sé si se puede ver, los tetrabricks cuadrados, en este caso es Cepita, los de Lade, hay en leche, ¿sí? El tetrabrick cuadrado es un buen envase envase casero para cultivar los plantines para llevar a campo. No son buenos envases las botellas de PET de 2 litros, porque transportarla después es mucho problema. No son buenas las botellas que tienen cintura, digamos, porque sacar las plantas de ahí realmente después es un problema, se rompen los panes de tierra. Y si se pudiera trabajar con bolsitas adecuadas, las que se usan en los cultivos forestales, eso sería lo recomendable. Hay que trabajar con semillas de procedencia conocida, entonces empezar a ver quiénes han colectado semillas en las redes de intercambio. Hay mucho, pero necesitamos saber la procedencia para poder hacer los cultivos con genética local. ¿Qué se puede hacer también en relación a políticas públicas? Empezar a desarrollar programas que sean adecuados y que tengan miradas a corto plazo. Estamos trabajando en la urgencia, pero no tenemos que perder de vista el largo plazo. Tenemos que exigir que se respete la ley de bosque, y tenemos que pedir que Córdoba ingrese al Plan Nacional de Restauración. Hay un plan nacional en el que Córdoba no ingresó, y no sabemos por qué no ingresó, pero sería urgente que ingrese. Y otra cuestión es preparar la contingencia para los sistemas de potabilización de agua. Todos los años que hay incendio, después de la lluvia, hay lavado de suelo y de cenizas que va a parar a los cursos de agua,
y tenemos problemas en los sistemas de potabilización. Entonces se puede trabajar de manera preventiva sabiendo que va a ocurrir eso cuando llueva. Una vez que llueva, acá ya nos estamos situando en la verano, fines de verano o otoño que viene, hay que seguir apoyando a las personas que han sido damnificadas, no nos tenemos que olvidar de hacer esa contención. Tenemos que seguir trabajando sobre suelos, tenemos que seguir reduciendo al mínimo el impacto del ganado. Todo lo que pueda hacer para ayudar a recuperar y a densificar la cobertura herbácea es bienvenido, teniendo en cuenta de, por ejemplo, controlar el pasto rosado, ¿sí? Que lo indicaba Nacho como una especie de riesgo porque aumenta la inflamabilidad del sistema. Cuando se hagan colectas de semilla hay que hacer lo que se llama colecta responsable y son colectas con objetivo, no es salir como langostas a juntar todo lo que se cruza. Y iniciar los cultivos sabiendo qué es lo que hace falta y si es que hace falta cultivar. A lo mejor nuestras acciones no tienen que estar destinadas a generar plantas, sino a lo mejor a generar contenciones de suelo o recuperación de alambrados para tener el ganado controlado en parcelas. Y siempre tenemos que seguir exigiendo que se implementen las áreas protegidas con planes de manejo, presupuesto y personal. Tenemos en la zona que se ha quemado muchas áreas protegidas, de hecho se quemó casi todo en áreas protegidas. Lo que pasa es que esas áreas protegidas no tienen las implementaciones, son lo que se llaman áreas protegidas de papel. Entonces necesitamos que esas áreas se implementen, que tengan planes de manejo, que tengan presupuesto y que tengan personal. ¿Qué se puede hacer más adelante? Seguir controlando exóticas, ayudar a la recuperación del suelo, desarrollar y apoyar los viveros locales con cultivos de calidad y diversos. Esto es importante porque cada vez que ocurren estas situaciones aparece una urgencia de cantidad de árboles y esto abre la puerta para que aparezca como un indicador de buena gestión la cantidad de árboles plantados o cantidad de árboles disponibles, y esto es una falacia técnica. Lo que necesitamos es tener un sistema de desarrollo de cultivos locales de buena calidad. Esto es fomentar también las economías regionales, fomentar las capacidades locales de generación de plantas. Las semillas que se conserven en buenas condiciones para no haber hecho una colecta que después se pierda, y tener la trazabilidad, esto es saber de dónde juntamos las semillas. En la imagen que mostraba Nacho salía la herramienta de Cobo Toolbox, que es una que nosotros hemos utilizado, da muy buenos resultados y nos permite tener los datos georreferenciados. Cuando se plantea hacerlo de acuerdo a planificación y mantenerse involucradas. Sostener las políticas, seguir exigiendo el respeto a la ley de bosques, seguir exigiendo que las áreas protegidas se implementen. Y hay muchas cosas para seguir haciendo, y esto es pensar ya en medianos y largos plazos. Tenemos que mantener activos los sistemas de prevención. Esto que decíamos, los periodos post-fuegos, el bosque tiene alta inflamabilidad. Entonces necesitamos tener sistemas de prevención y de vigilancia activos para no tener reaparición ni recurrencia de fuegos en los lugares que han sido quemados hace poco. Todo lo que sean las estrategias de cuidar el bosque, por supuesto mantenerlas activas, mucha educación, hacer proyectos integrados donde se puedan acompañar las economías regionales, que el manejo del ganado sea adecuado. No vamos a tener sierras sin ganado, esa es una realidad. Los bancos de semillas que se hagan tienen que involucrar todos los estratos, no solamente banco de árboles, y es muy importante tener bancos de especies cicatrizantes post-fuego, ¿sí? Estas que son las herbáceas que primero reaccionan, amerita tener un banco específico con ese tipo de especies. Disponer cultivos diversos y de calidad, tener viveros especializados, como ya decía, no hacer plantaciones que terminen siendo monocultivos, aunque sean de especies nativas, pero no trabajar con una sola especie, ni con un solo estrato, ni con un solo tipo vegetal. Seguir pidiendo que el plan de manejo de fuego recupere los fondos que corresponden y tener sistemas de vigilancia adecuados a esta provincia que todos los años se prende fuego. Lo que vamos teniendo, si todos los años nos vamos prendiendo fuego, es una matorralización del bosque,
y lo que vamos perdiendo es la capacidad de recuperación del bosque, la capacidad de los servicios ecosistémicos, de la capacidad regulatoria de soporte de producción que tienen esos ecosistemas. Entonces, por todas las maneras, además de ayudar a recuperar el bosque, tenemos que evitar que se vuelva a incendiar. Esto es una aclaración porque ha circulado bastante información que baja mucho los ánimos en relación al cambio de uso de suelo a partir del fuego, y la ley hasta de la bosque, sí. Se cortó un segundo tu audio, si querés retomar. Sí, ahí vuelvo. Que decía que ha habido circulación de información que baja mucho los ánimos en relación a la utilización del fuego para el cambio de uso del suelo. Y en eso la ley de bosques es muy clara, y por eso tenemos que hacer respetar la ley y saber que existe este instrumento legal. En la ley de bosque, en el artículo 30, dice que en todos los casos de incendios se mantendrá la categoría de conservación del bosque que se hubiera definido en el ordenamiento de bosques nativos provincial establecido por esta ley. O sea, lo que era rojo, aunque se queme, sigue siendo rojo. Lo que era amarillo, aunque se queme, sigue siendo amarillo. Entonces, no tenemos que dar curso a ese tipo de mensajes que cuando los multiplicamos empezamos a generar un imaginario de que una vez que se quema ese bosque se pierde, sino que por el contrario tenemos que fortalecernos en los instrumentos legales como el que nos ofrece la ley de bosque para defender que esa categoría no se pierde por incendio. De hecho, en el artículo 29 se prohíbe el fuego para el cambio de uso del suelo, y en el artículo 30 también hay una obligatoriedad para la recomposición de los predios quemados. Algunos contactos donde poder acudir. Vivero Escuela de CEPROCOR hace asistencia técnica en cultivos y está haciendo también desde hace mucho tiempo, pero con mucha más demanda ahora, asistencia técnica para ayudar a programar proyectos de restauración. Entonces, esto de tener los diagnósticos claros, saber qué se quiere hacer, saber dónde se va a intervenir, en qué etapas, con qué especies. Red de Restauración Ecológica Argentina, pueden ingresar al Facebook, se están haciendo capacitaciones en relación a restauración prácticamente todas las semanas, hay capacitaciones gratuitas, mañana hay una que se da desde el Nodo Pampa. En Córdoba pertenece al Nodo Centro, este es el mail del Nodo Centro, yo soy la coordinadora del nodo, y hay mucha gente que está escribiendo, preguntando qué puede hacer, entonces estamos armando un banco de datos de gente que quiere hacer voluntariado, entonces nos pueden escribir acá, y en el asunto ponen voluntariado, para que podamos recoger su contacto. Voluntariado no va a ser solamente reforestaciones, voluntariados también van a ser colecta de semillas, también el arreglo de alambrados, el trabajo en las erosiones de suelo, digamos, hay todo un paquete de actividades que se van a organizar una vez que tengamos claro cuál es la situación a nivel de diagnóstico de las distintas zonas. En esta red estamos congregados instituciones y personas de todo el país, entonces es un lugar donde circula muchísima información, por eso recomiendo que se agreguen al grupo. También pueden estar atentos a al Facebook de Ecosistemas Argentinos, también realizan voluntariados. Hay muchos de estos voluntariados que se realizan en la parte de Sierras Grandes, y también es una institución, una ONG que aporta muchísimo material de difusión, de concientización y bases técnicas. Y esto como para ir cerrando, la cuestión de los cultivos comunitarios. A partir de las movilizaciones por la ley de bosques hace un par de años, se organizaron en distintas localidades cultivos domésticos, coordinados por grupos, con la idea de que esas plantas sirvan para hacer restauración en las sierras, también para hacer plantación de nativas en la ciudad. Desde bueno, la Municipalidad de Carlos Paz, como había dicho Nacho, les va a enviar un formulario, se va a compartir para que ustedes puedan ahí también
indicar en qué tipo de tareas les gustaría participar para, digamos, formar parte de estas movidas de queremos hacer algo para recuperar nuestros bosques. Y acá están los datos de contacto de la Dirección de Ambiente. Supongo que va a haber ahora varias preguntas, así que voy a dejar de compartir pantalla. Y gracias por la paciencia, ha sido como una charla bastante cargada de información, pero estaba la necesidad de poder dar respuesta porque hay muchísima gente demandando información sobre qué hacer. Muchísimas gracias, Ceci, creo que estuvo clarísimo. Muchas de las preguntas que fue haciendo la gente en el chat, creo que las fuiste contestando. Te hago algunas que son a lo mejor reiterativas, pero que mucha gente preguntó, para que respondan vos o Ignacio. El tema de las bombas de semilla, si son recomendadas o no, creo que ya lo dijiste, pero... Sí, no son recomendadas. Las experiencias, digamos, ¿qué pasa con las bombas de semilla? Es una técnica que se desarrolló para otro lugar y para otros fines. En teoría funcionaría. No hay experiencias, por lo menos que tengamos registros o que estén documentadas, del éxito de esa acción. Entonces, en este momento tenemos que cuidar el recurso de la semilla colectada. Entonces, una técnica que no se sabe a ciencia cierta si funciona. Los experimentos que tenemos a pequeña escala no funcionan, o sea que ese es el dato más certero que tenemos. Por eso no se recomienda en este momento y con esta urgencia utilizar semilla con una técnica que realmente no tenemos ninguna certeza que funcione. Además, cuando se arman las semillas, las bolitas, muchas veces se ponen varias semillas en la misma bolita, o sea que estamos perdiendo, a veces, no sé, si esa semilla la hacemos germinar, la viverizamos, tendríamos quizás 5 plantines y los perdemos en una sola bolita que probablemente no germine. Entonces, estamos muy atentos y conservadores a cuidar la semilla colectada. Sí, para complementar un poco esa respuesta, también se ha visto en estudios que se han hecho en investigaciones experimentales de especies nativas donde se ha plantado y sembrado y ha visto después de 3 años el establecimiento tanto de plantines como desde la semilla, y realmente lo que se llega a establecer a través de semillas es bajísimo. Es muy, muy bajo lo que llega realmente a establecerse. Y se aumenta mucho, se potencia, digamos, la efectividad de establecerse cuando se pone una planta y no una semilla. Y como dice Ceci, es muy difícil conseguir semillas nativas, un gran esfuerzo, es muy difícil encontrar que te las comercialicen, entonces uno tiene que colectarla con los protocolos adecuados, por lo cual sería un desperdicio, de alguna manera visto, el utilizarla en vez de una plantación, digamos, en esto de las bolitas de semilla. Y además el tipo de suelo de acá de Córdoba, al ser muy arcilloso, también nos juega muy a favor para estas bolitas de semilla. Respecto al formulario, querría complementar también que el que quiera anotarse y completar este formulario va a tener unas preguntas respecto a cómo les gustaría, o si les gustaría participar en el fondo en alguna acción concreta, y planteamos varias posibilidades para ver qué acciones nosotros podemos seguir en conjunto. Algunas de ellas tienen que ver más con, como les había mencionado, vamos a hacer colecta de semillas en la temporada de verano, y otras tal vez más bien a ver si que hay la posibilidad de guiar o hacer un acompañamiento para la producción de plantas nativas de manera virtual. A través, estábamos pensando, de nuestro banco de semillas, poder entregar unas pocas semillas a la gente y pueda cuidarla y acompañarla en la producción de plantas en el fondo, para que después esas plantas que produzcan los vecinos vayan al área protegida justamente para restaurar ambientes degradados dentro del área protegida nuestra. Eso es como algunas chances. Entonces les dejo la invitación a que completen este formulario para quienes quieran participar de alguna manera o obtener el certificado, ¿no? Perfecto, sí, Nacho, aprovecho que comentas esto para decirles que ustedes completando ese formulario, son breves 4 o 5 preguntitas, van a recibir el certificado de asistencia digital y también ya quedamos en contacto para el que esté interesado en
seguir en este trabajo. Además, esta charla quedó grabada, la vamos a subir al canal de YouTube de la Municipalidad y de la Dirección de Ambiente para los docentes o para los que quieran profundizar, o por si algún amigo se la perdió, para que la puedan reenviar, que me parece que es muy interesante y que todos repasemos algunos conceptos. Hay muchas preguntas, no sé si vamos a llegar a dar respuesta a todas. Hay varias que consultan sobre cuáles serían estas especies cicatrizantes que ustedes dicen, cuáles son las ideales para poner, aunque sean las sierras nuestras, las de Carlos Paz o Punilla, después de un incendio. En la presentación, Nacho repasó un par como el suico y algunas gramíneas como el pasto blanco, el penacho blanco. Hay varias del estrato herbáceo que son las que primero salen, el amor seco también, ¿sí? Esas especies en general no se colectan porque no son árboles y porque no tienen flores vistosas. Entonces, digamos, hay que ser consciente de esto, de generar los sistemas de contención y de recuperación. Entonces, el banco de las especies post-fuego, de herbácea post-fuego, es fundamental que se pueda generar y a escala necesaria para poder después hacer una llevada, digamos, de semillas a los lugares de incendio. En este momento en Córdoba no disponemos de eso, hace muchísimos años que estamos pidiendo que se haga y no logramos. Pero básicamente son especies herbáceas y muchos de los pastos. Evitando el pasto rosa, resalto eso. Perfecto, perfecto. Bueno, y otra de las consultas es si nosotros tenemos semillas, si hay posibilidad, no sé, Nacho, de que entreguemos a la gente que se inscriba o a los docentes. Hay muchos docentes también interesados en trabajar estos temas en las escuelas. Claro, como les mencionaba, estábamos pensando en hacer alguna especie de programa de producción de plantas nativas virtual acompañándolos. Tenemos un banco de semillas que está pensado para el área protegida, o sea, lo que podemos hacer es que nos ayuden a través de este programa a la producción de plantas nativas para el área protegida, digamos, pero esa es como la finalidad última, y he acotado la cantidad de semillas, pero vamos a hacer campañas seguramente fuertes nuevamente este verano, así que desde ya va a estar la invitación, que sigan nuestros medios de comunicación para poder estar atentos a cuando nosotros enviemos la información al respecto. Eso. Sí, la próxima colecta de semillas, bueno, esperemos que también pase este tema de la pandemia y podamos reunirnos, aunque sea al aire libre, como organizamos con el proyecto de TEM el año pasado, y se han sumado varios vecinos también, ¿no?, a este trabajo. Claro. Sí, también con el tema de colecta de semillas, hicimos un documento de lineamientos a partir de una jornada que se organizó el año pasado, que bueno, está pronto a salir, así que esa información también va a estar disponible para que tengan una idea de cómo se colecta y cómo se procesan las semillas. ¿Cuáles son los protocolos, no? Perfecto. Bien. Bueno, Había otra sí, pregunta relacionada al arbolado urbano, parece, Vicky, que vi ahí, y que preguntaban qué se podía colocar en veredas, por ejemplo, en específico en Carlos Paz, y preguntaron por el manzano del campo, y efectivamente está dentro de la ordenanza que permite ponerlo en las veredas de las especies nativas, pero nosotros estamos revisando la ordenanza, justamente en este momento estamos en un proceso participativo, con distintas instituciones relacionadas a este tema de medio ambiente, y bueno, estamos pudiendo revisar qué especies habían en la ordenanza actual para poder revisar qué se va a incorporar o qué se va a retirar, para justamente propiciar la incorporación de especies nativas en el arbolado urbano. Sí, perfecto. Y de paso los invitamos a buscar en YouTube, que está la charla pasada, que también dio Cecilia Inar, sobre paisajismo con especies nativas, que ahí también tienen una variedad de recomendaciones para incorporar las nativas en los jardines, que bueno, esa charla también quedó grabada, los que quieran retomarla está subida en YouTube de la MUNI, de la dirección. Así que bueno, quedan muchísimas preguntas, chicos, pero no sé, si ustedes ven alguna. Va a haber muchos aspectos, me parece, como se puede después hacer un recorrido de lo que han sido las preguntas ahora para poder dar respuestas en las próximas charlas.
y también de acuerdo al interés de la gente, lo que llene el formulario, poder orientar a acciones para trabajar en función de esas inquietudes. Seguramente hay un montón de preguntas, pero bueno, como no podemos responder todo tampoco desde un solo lugar. Yo estoy viendo ahí Bueno. algunas preguntas respecto a algunas especies que se ocupan en el arbolado público y que justamente reitero que estamos tratando de incorporar más especies nativas. Y hablan del freno, que si tiene algún problema, claro. Sí, tiene algunos problemas y por eso estamos revisando la ordenanza y por eso estamos haciendo un esfuerzo ahora a través de un convenio con el CEPROCOR, donde estamos adquiriendo más de 4.000 plantas nativas para incorporar al vivero municipal y ir de alguna manera cambiando la cara a la forma de cómo reforestamos nuestra área pública urbana, ¿no? Bien. Bueno, agradecerles a todos. No sé si se le ha desconectado a Mónica, que bueno, quería saludarlos. Agradecerle a la Municipalidad de Villa Carlos Paz por ver. Bueno, ahí está. Sí. Bueno, No, agradecida justamente por el espacio, perfecto. Y bueno, quedan muchas preguntas en el tintero, pero ojalá podamos continuar esto con el tema del taller y bueno, todos los que estén interesados en seguir profundizando, ¿no? Sí, he estado escuchando atentamente como cada uno de los participantes a este encuentro tan interesante. Agradezco profundamente en nombre de todos ustedes y en nombre del gobierno de la ciudad de Villa Carlos Paz a los conferencistas que tan amablemente nos han aportado su conocimiento y nos han esclarecido un montón de dudas que todos teníamos al respecto. Quedamos a disposición para nuevas presentaciones, para nuevas charlas, para seguir trabajando y estamos más que contentos por la oportunidad que nos ha brindado este espacio para encontrar soluciones más comprometidas con nuestro ambiente, más conscientes. Así que nada más que agradecerles a todos la participación y esperamos seguir trabajando todos juntos para mejorar nuestras condiciones de habitabilidad en nuestro territorio. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo en nuevos encuentros. Así es, muchas gracias y bueno, espero que sean también todas las personas multiplicadoras de las buenas prácticas. Gracias a todos. Gracias. Gracias a todos. En el chat quedó entonces los enlaces para el canal de YouTube o de Facebook para las próximas capacitaciones y para dejar sus datos a los que estén interesados en seguir con este tema del taller y de la reproducción de nativas y recibir material, obviamente, de esta capacitación. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego.